Bien, en esta lección vamos a utilizar un resultado que encontramos en la lección pasada que trató sobre aplicaciones de las leyes de la termodinámica, en donde encontramos expresiones para las derivadas parciales de la energía interna de un gas real, ¿cierto? En este sistema termodinámico estamos considerando que las variables de estado son el volumen y la temperatura, de tal forma que nosotros podemos describir el estado total del sistema solo especificando estas dos variables. Ahora, dado que el tratamiento que utilizamos fue para cualquier tipo de gas, vamos a considerar en esta lección el gas de Van der Waals, que sabemos que su ecuación de estado viene dada por la siguiente expresión. Sería P más N entre V al cuadrado por A por V menos N por B igual a NK por T. Aquí, bueno, evidentemente, pues P es la presión, el volumen es la V, la N indica el número de moles del gas y los parámetros A y B son parámetros que permiten corregir el valor de la presión. Por ejemplo, en el caso de la A es debido a fuerzas que se dan entre moléculas que afectan a la presión total del sistema, de tal modo que, bueno, ese factor A está ahí para corregir esa distinción que se da en la presión total. De igual forma, B es como una corrección que se hace al volumen. De hecho, vemos que en la expresión, pues, si A fuera 0, simplemente tendríamos P, y si B fuera 0, tendríamos V, de tal forma que se iguala a la ecuación de estado del gas ideal, ¿cierto? Bueno, bien, entonces esta es la ecuación de Van der Waals y vamos a utilizar los resultados de la lección pasada para obtener otros resultados, pero ahora para el gas de Van der Waals. Lo primero que tenemos que recordar es que dada la función de energía interna del gas, U, que depende del volumen y de la temperatura, sabemos que el diferencial de U es igual a la derivada de U con respecto de T por dt más la derivada de U con respecto de V por dV. Y habíamos definido que la capacidad calorífica es igual a la derivada de U con respecto de T, de tal forma que esto es la capacidad calorífica por dt más la derivada de U con respecto de V por dV. Nuevamente, en la lección pasada obtuvimos también una expresión para encontrar la derivada de la energía interna con respecto del volumen en términos de las variables de estado, es decir, el volumen y la temperatura. Esa ecuación es la siguiente. La derivada de U con respecto de V es igual a la temperatura por la derivada de la presión con respecto de la temperatura menos la presión. Aquí recordemos que la presión es otra variable que no forma parte del conjunto de variables de estado, de tal forma que es una magnitud termodinámica que se puede expresar en términos de estas variables, es decir, el volumen y la temperatura. De hecho, para eso es que nos sirve la ecuación de estado de Van der Waals. Aquí podemos ver que podríamos despejar la presión en términos de B y de T, de tal forma que utilizando esta ecuación podemos encontrar ya la derivada de la energía con respecto del volumen. Entonces, si despejamos la presión de la ecuación de Van der Waals, vamos a tener P más N sobre V al cuadrado por A es igual a NKT entre V menos N por B. Y de aquí se obtiene que P es igual a NKT entre V menos NB menos N sobre B al cuadrado por A. Bien, de aquí ya podemos calcular la derivada de la presión con respecto de la temperatura, que es lo que tenemos aquí. Entonces, la derivada de la presión con respecto de la temperatura será NK entre B menos NB, ¿cierto? De tal forma que la derivada de la energía con respecto del volumen es T por esta cosa de aquí, que sería NKT entre B menos NB, menos la presión, ¿cierto? Pero la presión es esto que encontramos. Entonces sería NKT entre B menos NB menos N sobre V al cuadrado por A. Vemos que esto se cancela con esto
Y entonces la derivada de la energía con respecto del volumen es igual a n sobre v al cuadrado por a. Bien, así, regresando a la expresión que teníamos para el diferencial de la energía, esta de aquí, bueno, pues podemos escribirla como la capacidad calorífica por el diferencial de temperatura más es esta derivada que es n entre v al cuadrado por a por dv. Y como sabemos que du es una diferencial exacta, la derivada de CV tiene, bueno, con respecto del volumen, tiene que ser igual a la derivada con respecto de la temperatura de esta cosa de aquí, ¿cierto? Esto se ve explícitamente así. La derivada de la capacidad calorífica con respecto del volumen es la derivada con respecto de la temperatura de n sobre v al cuadrado por a. Claramente esta derivada es cero. Y lo que esto nos está diciendo es que, como vimos para el gas ideal, resulta que para el gas de Van der Waals, la capacidad calorífica no cambia si hay cambios de volumen. Es decir, que si el gas se expande o se comprime, la capacidad calorífica se va a mantener siendo la misma todo el tiempo. Bueno, nuevamente ese es un resultado bastante interesante. Ahora sabemos que esto se cumple también para el gas de Van der Waals. Ahora, sabemos que la energía interna se puede expresar en términos de un diferencial total, que es una diferencial exacta. Lo que esto nos dice desde un punto de vista matemático es que la energía interna es integrable. Es decir, que si yo tomo esta ecuación de aquí, vamos a reescribirla, será du igual a cv de t más n entre v al cuadrado por a por dv. Si yo tomo esta ecuación, lo que significa que sea integrable es que yo puedo tomar la integral en todos los términos que componen la ecuación. Es decir, yo puedo, digamos, hacer esto, ¿no? Pongo la integral en cada elemento y en principio esto es correcto porque cada elemento es integrable con respecto a la variable de integración que le corresponde. Entonces, esto es correcto, es matemáticamente correcto. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que el sistema termodinámico que estamos estudiando está cambiando. Parte de un estado inicial con una cierta configuración de variables de estado, evoluciona y termina en un estado final. Es decir, que pasamos de unas ciertas condiciones de energía interna inicial, de volumen inicial y de temperatura inicial, a unas condiciones finales que tienen que ver con una cierta energía, un volumen y una temperatura. De tal forma que las integrales que estamos realizando se tienen que hacer tomando en cuenta este cambio de estado. Significa que los límites de integración tienen que ir del estado inicial al estado final. Entonces, las integrales que tenemos aquí en esta ecuación realmente tendrían que escribirse de la siguiente forma. La integral desde la energía inicial hasta una cierta energía U de du es igual a la integral desde una cierta temperatura inicial hasta una cierta temperatura final de la capacidad calorífica por dt más la integral desde un volumen inicial hasta un volumen final de n sobre v al cuadrado por a por dv, ¿cierto? Entonces, bueno, acá vamos a tener que, a ver, primero que nada, sabemos que la energía interna se puede expresar en términos de las variables de estado, ¿no? Entonces, cuando U vale esta U que tenemos aquí, va a depender del volumen y de la temperatura. Entonces, eso es equivalente a decir que esto es U de T, V menos la energía inicial, que cuando el proceso estaba empezando, pues dependía de los valores iniciales de volumen y temperatura, ¿cierto? Así. Bien, entonces, bueno, básicamente esa sería la integral para la energía interna. Ahora, en principio, nosotros no sabemos si la capacidad calorífica depende o no de la temperatura. Lo más esperable es que sí dependa. Entonces, en principio, nosotros no tenemos una expresión matemática, una función de la temperatura que nos especifique el valor de la capacidad calorífica dada una cierta temperatura T.
Sin embargo, si consideramos pequeños cambios de temperatura, podemos pensar que la capacidad calorífica es constante, de tal forma que simplemente integramos como si CB saliera de la integral, ¿no? Entonces esto va a ser CB por la integral de dt de T0 a T, que sería simplemente T menos T0. Es decir, la capacidad calorífica por el cambio de la temperatura que hubo entre el estado inicial y el final, ¿cierto? Y bueno, esta integral de aquí, pues, bueno, en este caso sí depende del volumen, ¿cierto? Entonces hay que usar las típicas reglas de integración. Sabemos que no es difícil. Esta integral va a ser igual a más a n al cuadrado por menos 1 entre v, y evaluado desde un volumen inicial hasta un volumen final. De tal forma que entonces vamos a especificar esto como el cambio de la energía es igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura más a n al cuadrado por menos 1 entre v más 1 entre v0. Y bueno, para dejar con el signo positivo al volumen final, vamos a factorizar un menos acá, vamos a ponerlo aquí, de tal forma que esto es positivo y esto es negativo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo que nos dice es cómo cambió la energía interna en el gas de Van der Waals al pasar de un estado inicial T0V0 a un estado final TV, ¿cierto? Entonces, básicamente esta es la expresión para la energía interna del gas de Van der Waals. Algo interesante que podemos observar es que dado que se está sustrayendo un término que depende del volumen, o más bien de 1 sobre el volumen, vemos que a medida que el volumen crece, esta cantidad se hace cada vez más pequeña. Entonces estamos restando a la energía interna una cantidad que es cada vez más pequeña. Entonces, a medida que el volumen va creciendo, la energía interna va incrementándose porque estamos restando algo que es cada vez más pequeño, ¿cierto? Entonces, lo que esto nos dice es que la energía crece con incrementos en el volumen, aunque puede ser que estos incrementos no sean tan grandes, pues son incrementos. Entonces, la conclusión es que la energía crece si el volumen del gas crece, cosa que es hasta cierto punto esperable. Otra cosa que podemos ver es que precisamente mientras más el volumen crece, estos elementos de aquí tienden a cero, ¿cierto? Entonces, si todo esto es cero, anulamos toda esta parte de la ecuación, de tal forma que nos queda que simplemente el cambio en la energía es igual a la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura, resultado que es igual al del gas ideal, ¿cierto? En el video pasado que hicimos sobre la capacidad calorífica del gas ideal, si bien no llegamos específicamente a este resultado, era fácilmente intuible cuando dijimos que la capacidad calorífica no cambia con el volumen. Entonces, si no cambia con el volumen, esta ecuación se cumple también para el gas ideal, por lo que para volúmenes muy grandes, la energía interna del gas de Van der Waals tiende a la energía interna de un gas ideal.